gol o anotación. Megacable es tu conexión. Con Megacable Empresas tu negocio crece. Ahora con 30 megas, llamadas ilimitadas, 2 líneas telefónicas y servicios en la nube sin costo. Y si te cambias con tu mismo número, disfruta 5 meses a 429 pesos. Tu negocio quiere crecer. Con Megacable Empresas lo consigue. Oye, qué buena fiesta, ¿eh? ¿No se enojan tus vecinos? No, que se vayan acostumbrando. ¿Sí, diga? Hola, soy tu vecino del 2. Tengo a mi hijo con temperatura que no se puede dormir. Te pido por favor que le bajen al ruido. Ok, disculpen. Si sabes que está mal, no busques pretextos. Solo haz lo correcto. Oigan, el hijo de mi vecino está muy enfermo. Vamos a tener que pararle por hoy. Si todos respetamos, bien nos llevamos. Muy buenas noches, sea usted bienvenida, bienvenido a una emisión más de A Fondo. Ya sabe que en esta emisión nos gusta explorar los temas que hacen de Puebla el estado y la ciudad que son. En esta ocasión vamos a hablar de la poblanidad, vamos a hablar de la fundación de la ciudad, del destino que pues vemos que ahora sí que se vislumbra, pues, y para ello está un personaje, un destacadísimo miembro del Consejo de la Crónica, es un arqueólogo muy prestigiado. Es una emoción tenerlo aquí, realmente me da mucho gusto que Eduardo Merlo Juárez haya aceptado esta noche acompañarnos en A Fondo. Arqueólogo, qué gusto, bienvenido. El gusto es mío de estar aquí con ustedes. Al contrario. Oiga, bueno, pues nada más para la pura referencia, usted es miembro del Consejo de la Crónica. Así es. Y miembro del Consejo Nacional de Monumentos Históricos del INAH. Así. Es decir, usted se conoce de arriba abajo el centro histórico. Bueno, intento, sí, claro, el casco antiguo de la ciudad, por supuesto. Y también lo que le ha dado, pues, la denominación de Patrimonio de la Humanidad, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Uno de los primeros lugares en ser declarado patrimonio, ahora hay muchos, afortunadamente, pero Puebla fue de los primeros. En los 90. En el 87. 87. Costó muchísimo trabajo hacerlo, pero pues es muy merecido. Oiga, a ver, vamos por partes. ¿Le parece si arrancamos platicando de los 486 años de Puebla? ¿Usted cómo ve que Puebla llega a este aniversario? Estamos viendo que algunos políticos, algunos personajes públicos están poniendo la meta de los 500 años como una marca, como una aspiración, como un momento quizá de la ciudad donde dicen, tiene Puebla que estar mejor, tiene que avanzar, se tienen que ver cambios. ¿Usted cómo ve a Puebla en los 486 años que tiene fundada? Un orgullo, yo creo que para todos los que a lo largo de la historia hemos vivido en ella. Los fundadores nunca se imaginaron la ciudad que estaban fundando. Tenían ambición, tenían, digamos, el anhelo de que fuera una ciudad distinta a las demás. Lo lograron en cierto modo, pero nunca se imaginaron lo grande, lo próspero, lo bonito, porque hay que también calificar eso, que es nuestra ciudad, la parte histórica de la ciudad, por supuesto. Oiga, arqueólogo, y pues el hablar de 486 años se oye fácil, pero atravesó por una serie de etapas que muchos no conocemos y que hicieron de Puebla lo que es. Pero hay cosas, por ejemplo, que yo creo prevalecen, como el asunto de la desigualdad o la marca tan grande que hay de que nosotros somos de un grupo privilegiado y ustedes no. Y eso como que ha prevalecido a lo largo de los años, ¿no? Así empezó la ciudad, hay que decirlo, así empezó. Los evangelizadores querían una ciudad solo para españoles, pero no en el sentido discriminatorio, que se sintieran y yo me voy al Parque España y no le veo la cara a nadie de los demás. No, no, para nada. Querían que los habitantes fueran españoles que quisieran trabajar con sus propias manos. Hoy nos parece un absurdo, pero entonces no, porque todos los que llegaban de allende el océano se sentían con derechos sobre los indígenas superiores, con
ánimos de que los recompensaran con algún grupo de indígenas en encomienda para explotarlos. Y eso se dio durante muchos años. Así que la idea era que los que vivieran en Puebla renunciaran a esa idea. No digo privilegios porque no tenían ningún derecho a privilegios, pero esa idea de que me van a dar indios, van a trabajar para mí y yo voy a ser como el amo y señor de ellos. No, era para que trabajaran. Entonces, empezaron, digamos, formalmente el 16 de abril de 1531, pero ¿y quién trae las piedras? ¿Y quién carga la arena para la mezcla? ¿Y quién pone los árboles, los troncos para hacer las chozas improvisadas? Pues los indígenas. Entonces pidieron a Cholula, a Tlaxcala, a Totimehuacán, a Tecali, hasta Tepeaca, que contribuyeran con indios para el trabajo de hacer una Puebla. Hacer una Puebla ya no se usa en la actualidad, pero en el siglo XVI era el acto de fundar. No era el nombre de la ciudad, era el acto de establecerla. Esta ciudad, de acuerdo con el fundador principal, que es Fray Toribio de Benavente, Motolinia, se llamaría Ciudad de los Ángeles. Ese era el propósito y así se fundó, y en la cédula dice Ciudad de los Ángeles. Claro, como estaban haciendo el experimento, eso se llamaba hacer Puebla. Entonces, hacer la Puebla de Los Ángeles. Y pues por descuido o por mal gusto, se le quedó el nombre efímero y con el tiempo se le quitó el oficial con el que fue fundada y se quedó como Puebla. Incluso si alguien del siglo XVI nos escuchara decirle el tamañazo de nuestra ciudad Puebla, se quedaría asombrado. Como Puebla, pues si ya está poblada. Sí, debería llamarse ciudad, porque para eso se ganó el título. Pero lo que decía es importante. Los indios que llegaron trajeron los materiales de construcción y no podían ir y venir todos los días. No había la recta Cholula, no había la autopista Tlaxcala, no había nada de eso. Entonces tenían que dormir. Hicieron campamentos para poder trabajar. Y estos campamentos duraron tanto que se volvieron barrios. Y entonces los indígenas quedaron alrededor de la traza de los españoles. No puede existir eso en ninguna sociedad, porque al fin y al cabo son humanos ambos, y empezó la mezcla, pero lo que quedó fue la sensación o la creencia de que sí, los habitantes de adentro eran españoles y los habitantes de afuera, indios, que en ese tiempo esa palabra tenía la connotación de marginal, de abajo. Peyorativo. Peyorativo, sí, claro. Oiga, y el caso de Fray Julián Garcés, que hemos visto, pues, no he leído y escuchado, que soñó la traza de Puebla, eso es un mito. Pues, además es un absurdo. El distinguido señor obispo de Tlaxcala, que fue, por cierto, el primer obispo nombrado para lo que es hoy México, dicen que se durmió, soñó un paraje maravilloso y que los ángeles descendían del cielo y clavaban estacas para hacer una traza que después se convertiría en la ciudad. Despertó, llamó a sus criados, los obispos pues tienen sus criados, y les dijo: vayan a buscar el lugar que yo soñé. Pues ahí está el absurdo. ¿Cómo le digo a alguien que vaya y busque lo que yo soñé? Sí. No es lo que yo hablé, no es lo que yo grabé, no es lo que yo dibujé, es lo que yo soñé. Entonces eso está en mi mente, en mi pensamiento, y nadie, por muy listo que sea, puede interpretar lo que yo soñé. Así que desde ahí empieza la calidad de, no tanto mito como cuento. ¿Por qué se dio esto? Por una razón fundamental. Los franciscanos, esto hay que enfatizarlo, son los fundadores de la ciudad. Sí. Fray Toribio de Benavente es el cabeza de esta fundación. Y en ese tiempo había una pugna ya fuerte entre franciscanos y dominicos, sí, que son los frailes que llegaron después. Criticaban a los franciscanos porque decían que eran demasiado heterodoxos, es decir, aplicaban la aplicación de sacramentos, los pasos litúrgicos a su gusto y no conforme a las normas ortodoxas de la Iglesia. Era cierto, pero tenían permiso para hacerlo. Entonces era una crítica feroz. Y siendo el primer obispo,
cuando le dicen que se va a construir una ciudad para españoles, pues dice que sí, vaya, pues que la hagan, total no va a prosperar. Y la ciudad prospera. Y cuando la ciudad es ya importante, tendrá 8 años de haber sido fundada y ya es importante, él dice, caray, yo estoy en una ciudad que no crece para nada, que es Tlaxcala, pues Puebla está más importante, me voy para Puebla. Y entonces hace el traslado de la sede episcopal de Tlaxcala a Puebla. Y claro, no tiene el mérito de estar entre los fundadores. ¿Qué hacer? Pues un mito. Y le sale porque el mito prevaleció por encima de la historia. Todos dicen, no, pues que soñó el obispo y los ángeles bajaron y trazaron la ciudad. Qué bonito. Sí, es bonito el mito, claro, pero no es cierto. Oiga, ¿pero quién trazó la ciudad? La trazaron los primeros fundadores que ayudaron a Fray Toribio de Benavente, entre ellos Hernando, Alonso, Díaz, y otros más, ¿no? Eran agrimensores, es decir, medidores de tierras. Sí. Estaban inmersos en el pensamiento del Renacimiento que estaba floreciendo en Europa, menos en España, pero en el resto de Europa sí, claro, Italia, bueno, ya había pasado por la gran época de los artistas e intelectuales. Y el Renacimiento propone, entre otras cosas, romper el ambiente de las ciudades medievales, sórdido, de callejones curvos, pequeños, de oscuridad, y abre la ciudad al pensamiento de gente como Vitruvio, el gran urbanista de la época de Nerón, que piensa y propone una ciudad de Roma distinta a la que existía, que eran amontonados, todos contra todos allí, y si dejaban algún paso de servidumbre era un milagro. Entonces él propone que las ciudades tengan calles amplias, plazas, que tengan todos los servicios, las disposiciones de defenderse contra los vientos, de las temporadas de lluvia, es decir, tomar en cuenta muchísimas cosas. Eso hacen los fundadores. Estos, Alonso Martín Camacho y Alonso Martín Partidor, son básicamente los que hacen esto. No sabemos si el Partidor se lo ponen porque parte los solares de la ciudad o si era verdaderamente su apellido. Pero ellos dos, junto con otros cuantos, trazan la ciudad. Claro, la trazan ya en su segunda fundación. La primera se hizo como se pudo. Vino una temporada de lluvias, un aguacerito como el de hace poquito, y se llevó lo que habían hecho, porque estaban en las faldas del cerro de Loreto y Guadalupe, y se llevó la lluvia, todo. Entonces los españoles decían, ya nos vamos, y hicimos el sacrificio, entre comillas, de venirnos aquí para trabajar, y ya se acabó lo que teníamos, nos vamos para otro lado. Los frailes los detienen y les dicen, no, vamos a buscar un terreno mejor. Lo encuentran del otro lado del río Huitzilapan, o sea, de lo que es ahora el Boulevard Héroes del 5 de Mayo, y fundan la ciudad donde ahora está. Y tiene éxito esta nueva fundación. Se hace el mismo año, solo que el 29 de septiembre. Es decir, que deberíamos de estar celebrando hasta el 29 de septiembre y no el 16. No, los dos. El que vale es el primero, porque es la ceremonia, digamos, solemne de fundación. Es correcto. O sea, la segunda, pues es por necesidad. Y claro, se festejaba mucho en el mundo virreinal, pero a las dos se les daba igual importancia. ¿El barrio fundacional qué fue? ¿La Luz? El Alto es el barrio de la... Claro, hay cronistas que impugnan ahora esa fundación y que dicen, no, ya estaba en la Plaza Mayor de hoy, que es el Zócalo, o estaban por allí de donde está el puente de Obando, que es el único puente que se ve. Hay una polémica terrible entre algunos historiadores, pero si le hacemos caso a los que vivieron en ese tiempo, pues no hay duda. Estaban en las faldas del cerro, que después se llamaría de Loreto y Guadalupe. Oiga, Alcalde, vamos a hacer una pausa si no tiene un inconveniente, y cuando regresemos le voy a plantear el tema de los túneles. Claro. Porque también usted sabe que en Puebla uno de los
pues atractivos que se ha explotado recientemente ha sido ese, el de hablar de los túneles, del que hay leyendas de que pues para qué se usaban, se iluminaron de una forma atractiva, y en la Semana Santa pasada buena parte del turismo, aparte de ir a la Estrella de Puebla y obviamente a la Catedral, a la Capilla del Rosario, se iba a meter a los túneles, lo comentamos aquí en Mega Noticias. Entonces esto se ha vuelto pues ya un atractivo más de la capital, pero vamos a revisar con el arqueólogo Eduardo Merlo qué es lo que hay de realidad detrás de estas construcciones. Pausamos y regresamos. Este 2017, internetízate con el paquete de Megacable. Internet de banda ancha y llamadas ilimitadas por solo 200 pesos más al mes adicionales a tu servicio de TV. Internetízate con el paquete de Megacable y conéctate al mejor precio. En Megacable tenemos los mejores deportes todo el año, porque todo el año necesitas acción. No te desconectes y vive cada punto, gol o anotación. Megacable es tu conexión. Con Megacable Empresas tu negocio crece. Ahora con 30 megas, llamadas ilimitadas, 2 líneas telefónicas y servicios en la nube sin costo. Y si te cambias con tu mismo número, disfruta 5 meses a 429 pesos. Tu negocio quiere crecer. Con Megacable Empresas lo consigue. Oye, qué buena fiesta, ¿eh? ¿No se enojan tus vecinos? No, que se vayan acostumbrando. ¿Sí, diga? Hola, soy tu vecino del 2. Tengo a mi hijo con temperatura que no se puede dormir. Te pido por favor que le bajen al ruido. Ok, disculpen. Si sabes que está mal, no busques pretextos, solo haz lo correcto. Oigan, el hijo de mi vecino está muy enfermo, vamos a tener que pararle por hoy. Si todos respetamos, bien nos llevamos. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Vengo a ver lo de las calificaciones de Pedro. Verá, ya reprobó esta materia una vez. Y si lo vuelve a hacer, me lo corren. No habría manera de arreglarnos. Si sabes que está mal, no busques pretextos. Solo haz lo correcto. Mire, si yo apruebo a su hijo sin haber aprendido, le estaré quitando el lugar a otro alumno. Y yo no podría vivir con eso. Todavía puedo aprobar a su hijo. Solo ayúdelo. Ya de veras. Con permiso. Si todos respetamos, bien nos llevamos. Gracias por continuar sintonizando esta noche a fondo. Seguimos platicando con el arqueólogo Eduardo Merlo Juárez, un excelente amigo, conocedor de la Puebla, de la verdadera Puebla, de la historia de Puebla. Él es miembro del Consejo de la Crónica, él es investigador del INAH y bueno, usted lo conoce y lo conoce muy bien. Arqueólogo, platicamos en el corte del asunto de los túneles y también de cómo antes, años antes, se embovedó el río San Francisco. Una vez, me acuerdo, platicando con amigos de Monterrey, estando allá, veíamos el río Santa Lucía y yo pensaba, a ver, ¿por qué esto no se hizo alguna vez en Puebla? Y creo que Bartlett fue, ¿no? El que tenía la idea de hacer eso. ¿Y luego qué pasó? ¿Por qué no se hizo? Hubo un problema técnico, no tanto. El proyecto estaba interesante. Poca gente sabe que el río que se llamó Almoloya y Huitzilapan y luego San Francisco, no era muy largo. Nacía en el rancho de Santa María, que es hoy la colonia Santa María. Por la China poblana. Por ahí nacía, porque los escurrimientos de la Malinche afloraban en manantiales en esa zona y una corriente fuerte venía de la Ciénega, que todavía se llama la Ciénega. Sí. Entonces, con ese caudal se formaba el río, que era de poco caudal en el año, salvo en la época de lluvias, en donde sí crecía y arrastraba pues una corriente muy fuerte.
Entonces provocaba inundaciones, pero en la época de secas eran basureros que se acumulaban en las orillas del cauce. Bueno, los que no nos conocemos al primer hervor, íbamos a cazar ratas al río, desde los puentes con un charpe, a darles a las ratas, porque había cantidad de ratas y de basura. Y cuando venía el río, o sea, cuando bajaba el agua, arrastraba colchones, madera, pedazos de muebles, llantas. De veras era terrible por el descuido que se tuvo siempre con este cauce. Así que decidieron entubarlo y pusieron 2 tubos, pero de un diámetro muy pequeño. No calcularon la corriente en la época de lluvia y lo cerraron, y el bulevar quedó y fue el orgullo de Puebla, y se anunciaba en todos lados, y hay todavía promocionales de aquel tiempo en el cine, ¿no? En la televisión no era tanto, en donde se hablaba del bulevar, la modernidad de Puebla, que perjudicó muchísimo el centro histórico, ese tipo de publicidad. Pero bueno, entonces empezó la época de lluvias y se dieron cuenta de que el río rebasaba la capacidad de los tubos y se iba hacia afuera, inundaba las calles aledañas, además del caudal que bajaba por la pendiente natural de la ciudad. Entonces, la pobre gente que vivía a las orillas del bulevar estaba inundada desde junio hasta octubre. Era un problema bastante grave. En la época de Bartlett se intentó quitar la tubería y devolverle el cauce al río para hacerlo navegable. Nunca fue navegable, siempre fue digamos, un arroyo grande, más que un río. Y no se pudo por una razón. Entre Santa María, donde nacía el río, y San Francisco, no se nota, pero hay 7 metros de diferencia. Ah, sí, es bastante. Entonces, desde el punto de vista de inclinación, el agua no se podría contener, vendría impetuosa. Y por más que la quisieran reciclar, costaría muchísimo trabajo. Por eso no se hizo el proyecto, que además sí sonaba interesante, porque era devolverle a Puebla el carácter que tuvo durante la época virreinal de un río, que no estaba contaminado, que no estaba sucio, que traía agua que, bueno, se podía usar para asuntos domésticos, no para beber, pero sí para algo que no fuera agua sucia la que se necesitara. Oiga, y hablando precisamente del asunto, pues literalmente de las cloacas, del drenaje, nos comentaba usted de que los túneles, estos que se promueven ahorita para que los turistas los visiten, en realidad eso eran. Son el sistema hidráulico de la ciudad. Como todas las ciudades de su tiempo, los fundadores no, sino en el transcurso del tiempo, al ver las necesidades, se empezaron a hacer este tipo de túneles abovedados para contener el agua que escurría en las épocas de lluvias, por un lado, y en otros el agua para beber en la ciudad. Se traía hacia las fuentes, no había agua en las casas, se traía a fuentes que estaban estratégicamente distribuidas hasta la Plaza Mayor, donde estaba la fuente principal. Y esto hizo rico al gremio de aguadores, porque si yo no tenía en mi casa agua, pues contrataba a los aguadores para que me trajeran 3, 4, 5 cántaros o 6, los que se necesitaran, para la pileta de la casa. No había nada de que si está contaminada, que si el cloro, que si nada. El agua era buena, el agua era buena. Y esto funcionó hasta 1917, en que se metió el sistema de agua entubada, en tuberías de plomo, a la ciudad. Imaginémonos, desde 1531 hasta 1917, la ciudad necesitó ese sistema de túneles. Muchos dicen, no, es que cabe un hombre montado a caballo. No son tan grandes. Cabría el caballo caminando sin jinete, tal vez en algunos, en los principales, porque como todo es una red, habrá túneles maestros y hay túneles alimentadores. Entonces, eso es lo que sucedió en la ciudad. Cuando dejaron de usarse, pues se fueron derrumbando al paso de los camiones, el peso, el movimiento de la ciudad moderna, pues los fue asolvando hasta que muchos quedaron totalmente cubiertos de tierra y otros ahí están. De repente
se dan casos en que en las colonias aledañas se hundió la casa tal o se hundió la otra casa, pues es que abajo pasa el túnel, si le meten más peso del que resiste la bóveda, pues se hunde, o está dañada la bóveda, pues también se destruye. Es un sistema natural, no tiene nada de misterioso. Muchas veces escuché, es el túnel, por ejemplo, que sale del convento de Santo Domingo y que llega al convento de las monjas dominicas de Santa Catalina. Y yo les digo, ¿y para qué querían un túnel? No, pues que es que los padrecitos iban a pasar en la noche sin que los vieran. Yo digo, pues qué gusto de estar gastando a lo tonto, porque si eso sucediera, bastaba con que el padrecito cruzara la calle y tocara la puerta. A nadie le iba a escandalizar que entrara el padre. Entonces, son inventos, son cuentos. Sí. No tiene nada de misterioso, ni fantasmas corrieron por allí, ni nada que se parezca. Si acaso los chaneques, que son los diosecillos del agua, andarían brincando por esos túneles. Pero es un sistema natural que pues se está destapando, se está descubriendo, y que es interesante. Es decir, tampoco hay que decir que es una cosa que atenta, no atenta contra nada, al revés. Está dándole a los habitantes de la ciudad la información que no tenían o que tenían equivocada, misteriosa, legendaria, etcétera. No, es algo tan natural. La Ciudad de México lo tiene en algunas partes, pero sí lo tiene Querétaro, Zacatecas, Guanajuato, etcétera, ¿no? Sí, es que me acuerdo cuando nos vendieron literalmente el tema, decían los secretos de Puebla, cualquier cosa que eso signifique. Los secretos no están en los túneles, están algunas veces en el trabajo que se hizo para descubrirlos, pero eso no nos los van a revelar. Porque son secretos, obviamente. Pero bueno, fíjense ustedes, por ejemplo, el de abajo del puente de Bubas, del de la 2 Oriente que cruza el bulevar, ustedes se meten y sí, está interesante, es el túnel, es el drenaje. Ven una parte de lo que queda del puente, que básicamente está completo. Ven los arcos, las bóvedas del puente y entran y no se dan cuenta de que están incursionando en el drenaje hasta que el olor llega, casi lo saca, porque pudieron arreglarlo y lo arreglaron muy bien, pero lo que no le pueden quitar es el olor. Ahí está la clave de que es un drenaje. Híjole, bueno, pues ahí está. Ese sí, no, como dicen, no es secreto. Ese no es secreto, claro. Oiga, que lo vamos a pausar, si me lo permite, y le voy a plantear para el siguiente bloque lo siguiente. El tema de los estacionamientos subterráneos, porque usted sabe que por años, aquí en Mega Noticias hicimos un recuento de todos los presidentes municipales que han querido y no han logrado colocar estacionamientos subterráneos por cualquier cantidad de razones políticas, técnicas, económicas, pero no se ha podido. Claro. Y ahorita está sobre la mesa la posibilidad de colocar estacionamientos subterráneos en la zona de San José y también abajo del kiosco del Paseo Bravo. Con esto y más, seguiremos platicando en instantes en A Fondo con el arqueólogo Eduardo Merlo Juárez. Un gusto que esté por acá. Este 2017, internetízate con el paquete de Megacable. Internet de banda ancha y llamadas ilimitadas por solo 200 pesos más al mes adicionales a tu servicio de TV. Internetízate con el paquete de Megacable y conéctate al mejor precio. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Vengo a ver lo de las calificaciones de Pedro. Verá, ya reprobó esta materia una vez. Y si lo vuelve a hacer, me lo corren. No habría manera de arreglarnos. Si sabes que está mal, no busques pretextos. Solo haz lo correcto. Mire, si yo apruebo a su hijo sin haber aprendido, le estaré quitando el lugar a otro alumno. Y yo no podría vivir con eso. Todavía puedo aprobar su hijo. Solo ayúdelo. Ya, de veras. Con permiso. Si todos respetamos, bien nos llevamos.
Hoy en día hay canales para los que les gusta reír, llorar, enterarse, divertirse, bailar, recordar y hasta sufrir. Hay un canal para todos, incluso para tus clientes. Megacable Publicidad te ofrece los mejores paquetes publicitarios para que estés ahí, donde tu mercado está. No importa si tu negocio es pequeño o grande, nuestras tarifas te sorprenderán. Llámanos y comprueba que anunciarte en televisión por cable es tu mejor opción. Megacable Publicidad, tu marca en los mejores canales. En Megacable tenemos los mejores deportes todo el año, porque todo el año necesitas acción. No te desconectes y vive cada punto, gol o anotación. Megacable es tu conexión. Con Megacable Empresas tu negocio crece. Ahora con 30 megas. Llamadas ilimitadas, 2 líneas telefónicas y servicios en la nube sin costo. Y si te cambias con tu mismo número, disfruta 5 meses a 429 pesos. Tu negocio quiere crecer. Con Megacable Empresas lo consigue. Gracias por seguir en sintonía de A Fondo. Seguimos platicando con el arqueólogo Eduardo Merlo Juárez, investigador del INAH, miembro del Consejo de la Crónica de Puebla. Oiga, arqueólogo, antes de irnos al corte le planteaba el tema de los estacionamientos subterráneos. Usted sabe que por años ha habido intentos de cualquier cantidad de presidentes municipales por colocar estacionamientos abajo del Zócalo, abajo de la Catedral, abajo del Paseo Bravo, abajo de San José, abajo de cualquier lugar y no vemos nada. ¿Qué es lo que ha fallado por el lado del INAH? ¿Usted cómo lo ve? Bueno, yo creo que afortunadamente se han aplicado las normas de protección de la ciudad, porque cada uno de estos elementos es un atentado contra la integridad de la ciudad de Puebla. Es cierto que hacen falta cajones de estacionamiento, aunque hay muchísimos, que antes eran casonas que valían la pena y la mayoría fueron demolidas para hacer estacionamientos. Pero lo que hace falta es tomar en cuenta los estudios ya realizados para resolver este problema. Muchos de ellos son bastante bien pensados, bien elaborados. El de hacer estacionamientos periféricos al centro histórico y meter un sistema de transporte colectivo barato, limpio y eficaz. Entonces la gente ya no va a querer pararse con su coche a la orilla de la tienda tal o cual para comprar, porque también es maña de los poblanos, de que no quieren caminar 3 pasos. Entonces ya no entrarían los vehículos particulares al centro, uno tendría la obligación de dejarlo en estos estacionamientos, tomar su transporte, que pueden ser pequeñas camionetas, en fin, hay muchas formas, y entrar a donde uno quiere y salir con la misma facilidad. No es barato ni fácil, pero se puede hacer, y sí, mucho menos costoso que andar tumbando parte de la ciudad para buscar aquí, si no los secretos, sino la roca o la tierra que está debajo, y ahuecarla para hacer estacionamientos. Es una idea ya bastante vieja, no tanto de las autoridades municipales, sino de los constructores que piensan en un buen negocio y que intentan venderle la idea a los municipios. De ahí sale. Yo creo que pocos alcaldes han pensado por ellos en hacerlo, pero llega el constructor, el influyente, y le dice, oye, ¿qué tal si hacemos un estacionamiento debajo del Zócalo? Queda requete bien, le podemos hacer tal y tal cosa, y no sale en tal costo, y pues si no te portas mal, te toca un cajón en el estacionamiento, por decirlo de alguna manera. No se puede, no se debe. Hay lugares en donde se han hecho proezas arquitectónicas y de ingeniería. Me refiero, por ejemplo, a la Plaza Mayor de Madrid, a la que le hicieron un estacionamiento de 5 niveles subterráneos sin que la gente se diera cuenta que los estaban haciendo. Es decir, no rompieron para nada la Plaza Mayor, hicieron excavaciones laterales, sacaron la roca y ahí está ese estacionamiento gigantesco. Pero es otra calidad la de la Plaza Mayor de Madrid. Es plana, no tiene árboles, no tiene nada, está cerrada por los 4 lados, y se pudo hacer esto. En cambio, en la Plaza Mayor de Pamplona,
se intentó hacer lo mismo y pácatelas que le sale un piso romano y restos de un palacio y ahí se le acabó el gusto a la alcaldesa que quería hacerlo. Y así podíamos seguir diciendo, en Italia se han intentado hacer muchas cosas así. En el caso de nosotros, la Plaza Mayor, nuestra Plaza Mayor, el Zócalo, no es tan amplio como en otras partes. Tiene el tamaño de una de las manzanas de la ciudad y debajo es roca maciza, de tal manera que para poderlo horadar se necesitarían explosivos o sistemas muy fuertes de vibración que dañarían los edificios aledaños, entre ellos la catedral. La catedral, sí. La catedral. Se acordarán que hubo un tiempo en que querían proyectar uno debajo de la catedral, hasta inventaron que había 3 niveles y que en uno había libros y tesoros y no sé cuánto, y abajo había elementos de tortura de la Inquisición. Yo me acuerdo de todos esos chismes que salieron y la gente me preguntaba, y ahí está el potro, y ahí está la rueda, y ahí está no sé cuántas cosas de la Inquisición. No, es puro cuento, abajo de la catedral es piedra. Y además la Inquisición nunca funcionó en Puebla, estaba en México. Los herejes se los mandaban. Aquí no les hacían más que apresarlos y van para allá. Entonces, no que va a haber nada de eso. Igual abajo de San José, de la Plaza de San José, que era la antigua Alameda, proyectada para la ciudad. Y pues el chivo al que le quieren meter la expiación es el Paseo Bravo. El Paseo Bravo es uno de los parques emblemáticos del neoclásico. Se proyectaron en varias ciudades del país, empezando por México, se arregló la Alameda, se creó la Alameda de Santa María. En Querétaro, el gran parque centenario que está junto al centro histórico, que es una maravilla. En Zacatecas se hizo lo mismo. En Puebla se proyectó el paseo, precisamente donde la ciudad terminaba, en el gran cementerio que había frente al colegio de San Javier. Esto se arregló como un parque público, pero con elementos decorativos del neoclásico. Incluso los prados se trazaron con esa idea. Se llamó el Paseo Nuevo, ese es el nombre con el que empezó a funcionar. Y claro, luego de la independencia, en honor de Miguel Bravo, se le llamó Paseo Bravo. Después alguien que no sabía nada le mandó a hacer una estatua a su sobrino de Miguel Bravo, que es don Nicolás Bravo, y el paseo, dicen muchos, se llama Nicolás Bravo. No, ahí están las actas de Cabildo, es el Paseo Miguel Bravo, porque al pobre lo fusilaron allí, en uno de los extremos de ese parque, así que merece que el parque lleve su nombre. Le deberían llamar Paseo Miguel Bravo, no nada más Paseo Bravo. Bueno, es un parque bien trazado, es un parque bien hecho, es parte de la historia urbana de la ciudad. Como en una parte, en un tiempo le talaron los árboles, entonces a ese espacio le echan ojo. Hace no muchos años, muy poquitos, se quería hacer un auditorio de cristal, que iba a tener algo así como unos 40 metros de alto, y exactamente enfrente y abajo del edificio un estacionamiento. Otros decían, bueno, cerrar la 3 Poniente, que así parte el paseo y que sí fue una agresión al parque, cerrarlo, pero no para darle otra vez vida al parque como estaba originalmente, sino para hacer un estacionamientote en esa parte. Es una constante el de estar atacando los espacios más o menos grandes de la ciudad para hacer estacionamientos. Eso no se puede hacer nada más porque quiero hacer un estacionamiento. Se tiene que estudiar con especialistas, no con políticos ni tampoco con empresarios, sino con verdaderos expertos urbanistas, historiadores, en fin, para que se sepa si es posible o no es posible. En principio no es posible, porque están protegidos por la Ley Federal de Monumentos y están protegidos por la Declaratoria de Patrimonio Cultural de la Humanidad y están protegidos por una cantidad de leyes y de cartas firmadas por México que no lo harían posible. Es decir, en resumen, el tratar de colocar específicamente en estos 2 puntos, en San José y en el Paseo Bravo, estacionamientos subterráneos, sería un atentado en contra del nombramiento de la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Tal vez San José, lejos de la iglesia, no sería tanto, pero el resto sí. Sí, absolutamente. Es un atentado contra la traza histórica de la ciudad, que es un poquito
de la época virreinal y otro poquito de la época republicana. Porque el argumento de algunos también de los constructores es que dicen, por ejemplo, en la Ciudad de México, abajo del Palacio de Bellas Artes hay un estacionamiento subterráneo. Afuera de lo que era la explanada del Palacio, Sí. abajo no, porque de por sí se está hundiendo y es el edificio que más rápido se hunde en la Ciudad de México. Sí, ahí está con muchos problemas el estacionamiento, pero en ese caso la Ciudad de México ya había sufrido la agresión de romper y destruir su centro histórico. La Ciudad de México no puede ser patrimonio cultural de la humanidad en el mismo caso que Puebla, porque destruyó su patrimonio. Le queda por aquí una casa y por allá otra, y las demás o son del siglo XIX o son del siglo XX, y empezando por la Plaza Mayor, que le partieron toditito el panorama al quitarle los árboles, y ahora es el circo máximo de México, porque lo mismo sirve para un barrido que para un regado, ¿no? Para un meeting. No, y deja de eso, que el circo, que el concierto, que la no sé qué, es decir, que la protesta, que las carpas, bueno, pues ya no es la Plaza Mayor, es un escenario multiusos. Oiga, arqueólogo, y siguiendo con el tema del centro histórico de Puebla, sí quiero preguntarle el tema de la imagen, porque en el Ayuntamiento de Puebla los regidores dispusieron hacer cambios al Código Reglamentario Municipal y entre otras cosas dijeron hay que limpiar la imagen del centro histórico, es decir, los cables que muchas veces ya pues los vemos ahí como parte del panorama que están adosados en los edificios, las antenas de televisión satelital, los letreros de los comercios, de los propios estacionamientos. ¿Qué tan mugroso está el centro hablando de imagen? No, yo alabo a los regidores que propusieron esto porque hacía falta que lo hicieran. Y hacen falta que propongan otras cosas. Sí, evidentemente la ciudad virreinal no tenía cables por ningún lado, porque claro, no usaba electricidad que no se había inventado. Pero en el momento en que la electricidad incursionó en Puebla, las primeras bombillas eléctricas que hubo son las de los angelitos de la catedral. Que entonces su mano arriba. Sí. Él no están diciendo salud, tenían una bombilla, un foco, que atraía a la gente de toda la ciudad y de los alrededores. Miren cómo se alumbran los angelitos sin gas y sin vela. Entonces, pues era un atractivo. Y la ciudad rapidito se llenó de cables, un cablerío increíble que fue muy difícil quitar y que afortunadamente se fue quitando en algunas partes. Pero aquí quiero decir, había un proyecto para quitarle completamente al casco histórico el cableado aéreo y se hizo en algunas partes, pero donde ya no se pudo hacer fue por una razón más política que verdaderamente técnica. La Comisión Federal de Electricidad, en ese caso creo que era, sí, la Comisión Federal de Electricidad no permitió que se hiciera porque quienes tenían que hacer este trabajo tenían que ser sus sindicalizados. Uy. Esto era la época de Jiménez Morales o algo por el estilo, y por eso no se pudo hacer, porque salía 3 o 4 veces más caro que lo hiciera una compañía que nada más iba a cobrar por sus servicios, ¿no? Uy, o sea, con el sindicato hemos topado. Sí, bueno, pero en el sindicato de aquel tiempo, de aquel tiempo. Y no se hizo por eso. Yo me acuerdo muy bien porque pues por ahí tuve que, participé en algunas discusiones, pero era muy difícil convencer lo contrario, ¿no? Así que no se hizo. Se logró una buena parte, pero todavía quedan los cables por todos lados. Y junto a los cables, los anuncios exagerados están prohibidos. Hay un reglamento muy antiguo de anuncios. No pueden estar en bandera. Es decir, en bandera quiere decir que salgan hacia la calle, tienen que estar pegados a la pared, tienen que usar determinado tipo de letras. No pueden poner el que se les pegue la gana. Y no lo hacen. Bueno, hay hasta los anuncios mañosos que están pegados a la pared y en la noche los jalan y se vuelven bandera. O sea, que son de quita y pon. Sí. Entonces, la gente es muy lista para romper las reglas. No se hace porque a alguien le caigan gordos los anuncios, sino porque le roban imagen a la calidad arquitectónica del centro histórico. No es justo, no es justo. Las antenas de teléfonos, las antenas de radio, etcétera, pues son terribles. Hay una enorme encima del Palacio Legislativo. Es un edificio bellísimo, bellísimo, el Colegio de San Pantaleón. Le pusieron la antenota,
pero una antenota que, híjole, dice uno, qué barbaridad. Claro que pocos voltean hacia arriba, afortunadamente, pero sí molesta este tipo de adendas a la ciudad. Oiga, y rápido le quiero preguntar, hablando de eso, en las azoteas de buena parte del centro, y usted lo ha criticado abiertamente, se están colocando bares, se están colocando pues lugares para pues, los que se están ampliando los jacalones, no se les puede llamar de otra manera. A mí no me importa que sean bares o que sean miradores o restaurantes, no tengo nada contra estos establecimientos. Sí que ocupen las azoteas de la ciudad, porque justamente le están robando la parte más importante, que es la visual. ¿Y qué va a pasar? Estoy trepado en la azotea, echándome mi cerveza, y miro ya no el paisaje, sino el jacalón de enfrente. y es una maña, ya se llenó prácticamente el centro histórico de jacalones. Hace unos cuantos días estuve en Morelia, y ojalá y se dieran una vuelta. El respeto a la condición de la ciudad. No hay ninguna azotea intervenida, no hay cables, no hay anuncios, todo está perfectamente regulado. Y tiene muchos problemas Morelia, pero no ese. Ahí uno goza la ciudad, que ni remotamente tiene la calidad de Puebla. Perdón, los morelianos me van a decir de cosas. Es hermosísima su ciudad, sí, claro, pero es de otro carácter, diferente al de Puebla. Y pasamos por nuestra ciudad y ya no se ve más que el jacalón arriba y el letrero que rompe la norma y que se pone en los balcones como si fuera el mantón, que ahí está cantina, las chelas 2 por 1, etcétera, etcétera. ¿Qué va a pasar? Que vamos a recubrir nuestra ciudad con esta propaganda comercial y le vamos a quitar la visual que le da la mayor importancia. Ahora, pero alguna parte, como se lo venden a uno, como paseante del centro, del atractivo de estas azoteas es, puedes ver la cúpula de la catedral, de las iglesias iluminada de noche, y se ve bonito. Bueno, por lo menos yo me he subido. No, sí, se ve muy bonito. No, claro, claro. Miren, les voy a decir una cosa. Originalmente la ciudad tenía una gente muy chismosa. La mayoría de las casas del centro tenían miradores, pero esos sí están muy bien hechos y eran integrados a la arquitectura. Nos quedan 1 o 2 en la ciudad, los demolieron todos los demás. Si ustedes se acuerdan, arriba de la casa, que es hoy el hotel, creo que se llama del Paseo, o del hotel no sé qué, el que está en la mera esquina de el Zócalo. El portal. El portal. El portal. Tenía una torre que era mirador. De repente, en un descuido, desapareció, la demolieron. Todavía nos queda la que está rematada con una cúpula de cebolla en la esquina de Reforma y la 5 de Mayo, era el Casino Español. Ahí está. Esas eran para chismear, para ver al de enfrente, para ver en la calle. Había muchas casas que tenían esos miradores. En el Boulevard Héroes de 5 de Mayo había uno, en la Quinta Flora, que tenía hasta su rejita arriba. Le demolieron esa parte y le pusieron un magueyote. Bueno, pero así había en todas las casas, para que la gente se sentara en la tarde a tomarse un tecito, un café o lo que fuera, y mirar a la azotea de junto y platicar con el vecino si se puede. No los jacalones que tenemos ahora. Si se hicieran o se rehicieran esos miradores, no estaría nada mal. Pero son jacalones, no les puede uno decir intentan que se vean bonitos a donde están los parroquianos, pero no afuera. Y no se dan cuenta de que el que va caminando mira estos vejestorios o estas cosas mal armadas y se ven verdaderamente espantosos, ¿no? Por muy, muy elegantes que los quieran hacer, no pueden integrarlos a la arquitectura, y si los integraran sería una falsedad. No, la norma es muy clara, hay que respetar exactamente lo que es antiguo, y si se le quiere meter modernidad, siempre debe ser con el respeto a lo que vale la pena, a lo que es patrimonial. Eso es muy difícil de lograr, Pero ya afortunadamente también hay muchas técnicas arquitectónicas que lo permiten, y también materiales. Pueden disimularlo muy bien, pero no, eso no les importa. Les importa el jacalón. Ya se hicieron grandes agresiones a la ciudad. Ese estacionamiento gigantesco que está enfrente de lo que era el Cine Variedades y Coliseo, que ahora son tiendas de telas. El estacionamiento Reforma. Es un estacionamiento que agrede la visual. Bueno, lo hicieron en la época en que no había ningún reglamento, no les podemos criticar, más que de mal gusto a los constructores. Pero bueno, si se sube uno a cualquier azotea, se rompe la visual
con este mamotreto. Y no solo ese, aún más lejanos. En la Avenida Juárez hicieron un edificio del tamaño del mundo, gigantesco. Donde quiera que se pare uno de la ciudad y mire, le va a estorbar el edificio porque está hacia el rumbo de los volcanes. También, bueno, está fuera del centro histórico, pero allí sí debió existir una normativa que impida que este tipo de edificios le den en la torre a la ciudad, que se vaya a Angelópolis, que allá quedan requete bonitos y muy apropiados, porque no se puede decir que a dónde va a crecer la ciudad. Está creciendo mucho y se está volviendo una parte, la ciudad moderna que debe haber. Claro. Qué bueno, eso no lo critica uno, al revés, pero no el centro histórico, que es el que tenemos la obligación de defender. Perfecto, pues arqueólogo, vamos a pausar. Y si me lo permite, cuando regresemos, le voy a plantear el asunto de las zonas arqueológicas que todavía están, algunas descuidadas, otras muy bien preservadas y otras que se están explorando y que podrían abrirse en los próximos años, en los próximos meses. Por ejemplo, estoy pensando un poco en Tehuacán y en toda esa zona que también sabemos que nos sintonizan por allá y están interesados en el tema. Entonces, con esto vamos a regresar en unos minutos con Eduardo Merlo. Este 2017, internetízate con el paquete de Megacable. Internet de banda ancha y llamadas ilimitadas por solo 200 pesos más al mes adicionales a tu servicio de TV. Internetízate con el paquete de Megacable y conéctate al mejor precio. Hoy en día hay canales para los que les gusta reír, llorar, enterarse, divertirse, bailar, recordar y hasta sufrir. Hay un canal para todos, incluso para tus clientes. Megacable Publicidad te ofrece los mejores paquetes publicitarios para que estés ahí, donde tu mercado está. No importa si tu negocio es pequeño o grande, nuestras tarifas te sorprenderán. Llámanos y comprueba que anunciarte en televisión por cable es tu mejor opción. Megacable Publicidad, tu marca en los mejores canales. En Megacable estamos contratando asesores de venta de 20 años en adelante, sexo indistinto. Ofrecemos pago semanal, sueldo base, comisiones ilimitadas, bono semanal, prestaciones de ley, cable gratis. Te esperamos en 11 Sur 10569, esquina 105 Poniente. Seguimos platicando con Eduardo Merlo, arqueólogo, investigador del INAH. Usted lo ubica y lo ubica muy bien. Él es uno de los integrantes del Consejo de la Crónica de Puebla. Hace rato platicábamos pues, de todo el asunto del centro histórico, estas azoteas que han sido polémicas en algunos casos. El arqueólogo Merlo ya ha expuesto pues, su crítica al respecto. Dice que esto pues constituye es un atentado. Es un atentado, sí. Contra el centro histórico. Ahora, hablemos un poco antes de que terminemos el programa, porque ya nos quedan pocos minutos, arqueólogo, de las zonas arqueológicas, precisamente. Usted como integrante del INAH, que conoce, que se están desarrollando. Quiero preguntarle específicamente de Tehuacán, porque se hablaba de que va por etapas, ¿no? Es una zona muy grande, de veras es sorprendente. Lo que tenemos detectado de zona arqueológica son 156 hectáreas. Uy. Es enorme. Se han explorado 16. O sea, es nada. Sí. Pero lo que se ha explorado es la parte más importante, el núcleo de la ciudad. Para que se den una idea, es una ciudad que floreció, pues, desde la época clásica que decimos, cuando Teotihuacán, etcétera, estaban funcionando, hasta el momento de la conquista. Bueno, un poquito antes de la conquista, concretamente 1454, sí, en que los aztecas llegaron, conquistaron, y como era una ciudad muy importante que les hacía competencia, la arrasaron y obligaron a sus habitantes a bajarse unos cuantos kilómetros diríamos, en la pendiente de donde está, y los conquistadores los acabaron de bajar a donde hoy está Tehuacán. Pero se han explorado las pirámides, los basamentos más importantes, y son de veras tan llamativos,
porque uno encuentra incluso el color de las pirámides. Uno no se imagina que las pirámides prehispánicas estaban pintadas. ¿De qué color? Es un color ocre, es un color entre medio amarillento. Es el color original. Las pirámides tenían colores y algunos colores verdaderamente chillantes, porque es el gusto que tenemos los mexicanos por los colores. Bueno, allá aparecieron los colores. Incluso en la pirámide principal aparecieron los muros del templo. Nunca encontramos eso. Los arqueólogos encontramos el basamento y nada arriba porque los evangelizadores le dieron en la torre, porque eran templos del demonio, etcétera, etcétera. Pues aquí se encontró intacto el templo arriba, sin techo, por supuesto que era de madera, pero hasta una piedra que está en la entrada que tiene todas las características de sacrificio. Así que se encontró completita. Una serie de cráneos verdaderos, arreglados con cuchillos de obsidiana como resplandor, incrustados a los lados de la pirámide, como adorno. Wow. Pero cráneos, no son de cerámica ni nada, son de gente, pues, seguramente sacrificada. Y una cantidad de objetos arqueológicos impresionante. Entre ellos esculturas, hay una que mide 1,70 de alto, de una diosa extraordinaria que tiene la falda de estrellas, y se llama Citlalinicue, la de la falda de estrellas, que es una parte de la Vía Láctea, la cosa más hermosa. Si viviéramos en otra época, unos años atrás, el Museo Nacional de Antropología nos lo hubiera pedido. No, que se venga para acá, porque tiene más calidad que las que tenemos en la sala mexica del templo del Museo Nacional de Antropología. Y hay 3, 4 esculturas de esa calidad, más las ofrendas que son extraordinarias, lo que llamamos chantiles, que son unas figuras de barro muy grandes. Bueno, y la disposición de la ciudad, el drenaje, extraordinario, el drenaje de aguas negras y el drenaje de agua, es decir, el acueducto, todavía están ahí. En cuanto se han excavado, siguen funcionando, porque es una zona seca, entonces había que aprovechar el agua de lluvia como diera lugar. Abajo de todas las unidades habitacionales hay cisternas para captar el agua y guardarla para la época de estío. Es decir, ahí están intactas. O sea, el museo quedó bastante bien, está, contiene lo que se ha encontrado en la zona y vale mucho la pena. Y afortunadamente el gobierno del estado construyó la carretera que llega directa hasta dentro de la zona arqueológica. Está la carretera bien pavimentada, o sea que es un atractivo. Falta mucho, se va a hacer, no se puede hacer, no hay dinero suficiente en ese país para hacer una exploración. Tiene que ser una pirámide y otra pirámide y una casa y otra casa. Oiga, déjame preguntarle, ¿sabe de cuál? De Bosques de Manzanilla, si no mal recuerdo, estos basamentos que hay ahí en la zona donde también jugaban fútbol y están abandonados ahí. No, esos están imposibles de rescatar. Lamentablemente, en los años 70, un partido político de extrema izquierda invadió la zona arqueológica que estaba cercada, rompió las cercas, se metió y repartió terrenos a todos sus afiliados, que fueron todos, pues si están regalando terrenos, me voy. Entonces se volvieron ciudades, pues digamos, marginales, asentamientos humanos irregulares que cubrieron prácticamente todo el sitio arqueológico, dejaron el juego de pelota, pero pues nada más como símbolo, y a medida que ha pasado el tiempo, pues han ido avanzando, hasta que ya están pegados y no hay manera. Yo recuerdo la época terrible aquella, cuando uno quería llegar a hacer algo, tocaban una campana y salía toda la gente y no entra, pero la policía, pero ni de lejos, ni con binoculares, mira esas cosas. Se perdió, lamentablemente se perdió esa zona. Eso ya es irrecuperable, entonces. Sí, es irrecuperable. Uy, qué lástima, qué lástima, porque me acuerdo que hace cosa de menos de 10 años, un presidente municipal quería, o por lo menos había propuesto rescatarlo, y creo que habían hecho un intento. Era buen proyecto, de hacer una unidad cultural y dejarla al juego de pelota. Fracasó porque los vecinos cada día se acercan más, y si alguien quiere, llaman a todos los demás, hacen borlote y pues no se puede. Oye, por último, porque ya vamos a cerrar, arqueólogo, Cholula, ¿cómo quedó ahorita el museo de sitio y sobre todo también, no sé si hubo alguna afectación por el tren? No, el tren se montó sobre la traza de las vías originales del tren de finales del siglo XIX,
O sea que eso no afectó. Se hizo de todos modos un rescate, un sondeo para ver si no afectaba. No, afortunadamente no afecta nada. La modernidad, bueno, eso ya es otra crítica, ¿no? Pero el tren no, en sí no afecta lo arqueológico. El antiguo hospital psiquiátrico quedó muy bien restaurado, está adaptado como museo, incluso como museo de artesanías, museo de arqueología, muy bien hecho. No se hizo lo que la gente decía, el hotel boutique y no sé cuántas cosas inventaron. No, está abierto al público, pueden entrar y ver, y absolutamente se respetó la estructura original del hospital psiquiátrico, se arregló muy bien, se le añadieron solo 2 elementos abovedados para restaurante y para tienda de artesanías, y se acabó. O sea, está abierto, la gente puede ir. Incluso al lado oriente de este edificio se arregló lo que antes eran basureros y deshuesaderos de automóviles, y quedó, es muy importante decirlo, quedó cubierto. El día que tengamos la oportunidad de excavar, levantamos esas cosas y no dañó absolutamente nada del subsuelo. Se dijeron muchas cosas, pero pues la gente puede ir y ver que lo que estoy diciendo es verdad. Arqueólogo, le agradecemos mucho que nos haya acompañado, se nos fue como agua a esta hora. Sí. Espero que regrese con nosotros aquí a fondo, porque hay muchos temas de los cuales seguir platicando con usted. Muchas gracias. Pues le agradecemos al arqueólogo Merlo y sobre todo a usted su permanencia, su confianza en este espacio. Recuerde, A Fondo se estrena todos los miércoles en punto de las 10 de la noche aquí en el 151 de Megacable, y se repite los viernes, se repite los lunes, y posteriormente también estará disponible en nuestro sitio de internet meganoticias.mx. Mientras tanto, le dejamos que descanse, que la pase muy bien, y pues aquí en el 151 hay opciones para seguirse divirtiendo. Muy buenas noches. No, que se vayan acostumbrando. ¿Sí, diga? Hola, soy tu vecino del 2. Tengo a mi hijo con temperatura que no se puede dormir. Te pido por favor que le bajen al